están, amigos? El día de hoy en Te lo explico a detalle hablaremos de Milady Jane. Milady Jane es una serie fascinante de Amazon Prime que nos cuenta una historia alterna en caso de que la reina Jane no hubiera sido decapitada a los 9 días de ser coronada. Una historia de época mezclada con fantasía, aventura, romance, unos toques cómicos y una gran dosis de drama, acompañado de un increíble soundtrack y además un narrador que te cautiva, porque es demasiado honesto y te hace sentir que estás viendo un cuento demasiado moderno. Si ya la viste, déjame tu opinión en los comentarios. Jane, nuestra protagonista, es sumamente brillante e inteligente, aunque algo testaruda. Es la prima de Edward el Rey. Sin embargo, con la repentina muerte de su padre, su situación económica se ha visto comprometida. Por ello, su madre Frances le dice que es momento de que cumpla su deber, que se case. Y deciden arreglarle un matrimonio con Guilford Dudley, que tenía una reputación bastante dudosa, ya que se le acusaba de mujeriego y que pues todo el tiempo se la pasaba en la fiesta, pero también que tenía una gran fortuna, o por lo menos eso le habían hecho creer a la familia de Jane. Jane no quería casarse y por ello había decidido huir con Susana, su mejor amiga y su ayudante, pero esta trata de disuadirla para que no lo haga, porque la vida afuera podría ser peligrosa. Existía la posibilidad de que se encontraran con los haitianos. Sin embargo, esto a Jane le causa como algo de ruido porque ella creía que eran un mito. Los haitianos son los seres humanos que tenían la habilidad de convertirse también en ciertos animales. Además de que necesitarían recursos económicos. Al emprender la huida, su madre las descubre y acusa a Susana de robarle sus joyas y de secuestrar a Jane. Al encontrarse en esa complicada situación, Susana, que es haitiana, se convierte en halcón. Sin embargo, Jane ni siquiera lo imaginaba. En el reino existe una guerra civil entre los verdaderos, que son los seres humanos que no se convierten, y los haitianos, los cuales son designados como bestias, simplemente porque no los comprendían, desarrollando mitos a su alrededor, de que eran malvados y delincuentes. Y aunque algunos de ellos sí lo eran, no todos, y además se veían muy limitados en oportunidades, justo por este tipo de discriminación que les hacían. Jane acompaña a su mamá a la casa de los Dudley y en ella conoce a un joven presumido que trata mal a los niños y asume su terrible destino de casarse con alguien tan despreciable. Y además le parecía como muy bobo o tonto. Por ello estaba decidida a pedirle a su primo Eduardo que interviniera por ella. Sin embargo, no se imaginaba que éste ya había autorizado su matrimonio. Y es que en esas épocas era evidente que a nadie le importaría lo que quisiera en este caso Jane. Su primo, el rey Eduardo, tuvo que asumir el rol a una temprana edad, cuando murió el rey Enrique. Sin embargo, se veía muy limitado, ya que sus asesores pues influían de cierta manera para que él esparciera como estos discursos de odio hacia los haitianos o para que les limitara sus oportunidades, y el rey, como se encontraba tan mal de salud, realmente estaba como algo disperso o distraído, ya que creía tener la aflicción y que iba a morir por causa de esta. Su enfermedad comenzaba a empeorar y cuando Edward sufre un colapso en frente de su hermana Mary y Bess y de su prima Jane, decide que es el momento de designar a la persona que será su sucesora. Sus consejeros Lord Seymour y Lord Dudley intervienen para aportar sus ideas. Seymour habla maravillas de su querida Mary porque son los villanos de la temporada y además tienen un romance. A su consideración, la heredera legítima pues es la hermana mayor de Edward, y a pesar de que Mary a veces siempre trataba de alejar a Seymour del plan. Sin embargo, Dudley también interfiere en ese momento y arruina un poco sus planes, porque aboga por Jane, la cual estar a punto de casarse podría estar más cerca de dar un heredero al trono. Además, por la grandiosa conexión que tiene con su prima, el rey opta por ella. La historia del rey también dará un giro cuando su leal mascota se convierta en humana, porque en realidad era una haitiana, la cual contaría todo lo que estaba pasando, que alguien lo estaba envenenando y que en realidad no tenía la aflicción.
que debía encontrarse con su bisabuela lo antes posible. Ante este nuevo descubrimiento, Edward tenía que averiguar quién le estaba haciendo este daño para castigarlo. En medio de su búsqueda por algo diferente, Jane ve a lo lejos a un chico por el cual siente como un tipo de atracción a primera vista, ¿saben? Porque dicen que no es amor, sino es este deseo. Posteriormente el joven recita un poema y Jane se acerca. En un primer momento lo detestó, pero algo en él le atraía y le intrigaba. Tienen una conversación en la cual se siente la tensión y discuten por los malos modales de él y que Jane, a su parecer, fue pedante y nada amable. En cierto punto llega el momento de huir porque están buscando haitianos, en particular a Archer, que es como el líder, llamémoslo así. Archer es como el líder de todos, acusado de diferentes cargos. En vista del actuar de los guardias, Archer los enfrenta y se convierte en oso. El joven le pide a Jane que lo acompañe y en ese punto se comienza a notar su química entre nuestros protagonistas, que estuvieron a punto de besarse. Sin embargo, Jane es algo terca, por lo cual decide no hacerle caso, porque casualmente se encuentra a Susana y termina siendo capturada por los guardias del palacio, los cuales usaban la atroz técnica de ahogar a las personas para ver que no fueran haitianos. El destino de nuestra protagonista estaba a punto de expirar cuando su madre Frances los detiene, exclamando que ella es la prima de Edward, el rey. Es así como llegamos al inevitable día de la boda de Jane, la cual está resignada a aceptar su destino, sobre todo para evitar que su madre case a su hermana pequeña Catherine con el primo viejo de su padre, Lord Leicester, que es el de mayor patrimonio. Jane observó al joven rubio y presumido. Sin embargo, tenemos un gran plot twist en la trama, porque ese joven solo era el hermano del que sería su esposo. Al hacerse a un lado, vemos al joven intrigante, pero exasperante, que había provocado el deseo de Jane. Su esposo en realidad no era el joven rubio, sino el chico de la taberna, Guilford Dudley. En medio de la ceremonia, Jane tenía un plan para tratar de evitar su matrimonio, el cual consistía en fingir tener la aflicción con sangre falsa. A punto de dar su aceptación, esta se desmaya. Guilford presiente lo que intentaba. A la par, Edward se siente mal por creer que su prima tenía lo mismo. Sin embargo, llaman al doctor del pueblo, que era como un curandero realmente, que era muy sádico, y este dice que Jane está completamente sana y que la ceremonia puede continuar. Es un enemies to lovers porque se estaban casando ambos también por conveniencia. Ella porque creía que la familia de Guilford tenía una gran riqueza y él por la inteligencia de ella. Por momentos se detestaban. Él la consideraba una sabelotodo algo arrogante y ella un sinvergüenza maleducado. Sin embargo, sus caminos se irán entrelazando porque a la par ambos sienten como este tipo de atracción y deseo inmenso por el otro, que posteriormente se convertirá en amor. En medio de la celebración de la boda, Guilford finta a Jane de que la besará. Sin embargo, solo la deja con las ganas. Y el momento que más nerviosa ponía a Jane se acercaba, el acto de consumación. Ambas familias apoyaban a los novios, un acto sumamente incómodo, porque todos estaban expectantes a que dieran señales de que iban a cerrar el matrimonio con el acto de consumación. Guilford le dice que solo deben frotarse los pies y se irán, lo cual ocurre. Él se ve distante y nervioso y nuevamente deja a Jane esperando el anhelado beso. Luego tenemos una pelea en la cual se avientan agua, demasiado cómica, y en la que Jane por su enojo se autoencierra en el armario. Después de cierto tiempo le abre una de las ayudantes de la casa y Jane se va a reclamarle a Guilford al establo por lo mal que la ha tratado, sin imaginar que el chico que deseaba guardaba un inmenso secreto. Si hay algo peor que sentir algo por un sinvergüenza, es que este tenga un secreto que podría terminar con la vida de ambos. En efecto, Guilford es haitiano, y al salir el sol se convierte en caballo. Esta le exige que regrese a su forma humana, pero él no puede, porque no controla sus habilidades. Jane se encontraba ante la oportunidad de terminar su matrimonio. Sin embargo, el padre de Guilford habla con ella pidiéndole que le dé una oportunidad a su chico, pues él no es nada de lo que se habla de los haitianos, es tan solo una particularidad. Es así como tenemos la conversación
en donde ambos llegan a un acuerdo. Guilford le concederá el divorcio a Jane si ésta encuentra una cura. En medio de su convivencia, Jane y Guilford se enfrentan a una guerra contra sus impulsos para evitar consumar el matrimonio porque ambos sentían esta atracción. Jane se da cuenta de que Guilford se casó con ella porque confía en su capacidad para encontrar la cura a su particularidad. Ella se la pasa investigando, sin embargo, a pesar de probar como con ciertas cosas, ve que no tiene éxito en ello. La amiga de Jane, Susana, se encuentra en peligro y les piden una recompensa. Es ahí cuando Guilford le confiesa a Jane que están arruinados y que en realidad la fortuna no existe y fue una farsa. Esta se lleva los utensilios de plata para salvar a su amiga y nos dan una grandiosa escena, la pelea de espadas, para ver quién se podía defender mejor, lo cual termina ganando Jane, dándonos una escena en donde la tensión aumenta. Y esta le pide a Guilford que le cuente de su primera transformación, a lo cual se niega y pues también tienen como este momento en donde se entregan, ya saben, la pasión. Después se arrepiente y le cuenta que fue cuando asesinaron a su madre, lo de su transformación, y cuando ocurrió la única manera que encontró su padre para protegerlo fue exiliarlo. Sobre todo para que se guardara este secreto por el terrible destino que les espera a los haitianos. De hecho, tiene un ayudante que es como el que lo apoyaba en toda esta cuestión. En un breve paréntesis, hablemos de los demás personajes. Cuando Frances se entera por Stan, el hermano de Guilford, que los Dudley están en ruina, decide que Catherine tendrá que casarse con el Lord Leicester. A pesar de ser alguien sumamente mayor, la pequeña de las hermanas, Margaret, no estaba de acuerdo, pero su hermana le dice que a final de cuentas es su deber. Frances se emborracha a Leicester para evitar el acto de consumación y la pequeña Margaret, cuando ve la oportunidad, asfixia a Leicester, salvando a su hermana de semejante destino, pero mostrándonos que la pequeña es peculiar, pues pudo asesinar a alguien sin chistar. El rey avanza en la cuestión del envenenamiento, pero Mary y Seymour, al sentir que pueden ser descubiertos, buscan echarle la culpa a alguien más e inculpan al otro asesor, a Dudley, a la par que buscan acelerar el proceso para matar al rey. Pero Mary no sabía que el testamento no la favorecía, mencionando que el rey, en esta última fase de la aflicción, que son los delirios, lo aíslan en una parte del castillo, y cuando él se da cuenta que Mary y Seymour en realidad son los culpables, estos lo amenazan, al grado que él salta por la ventana y lo declaran muerto. Seymour trata de falsificar el testamento, pero la otra hermana del rey se interpone en su camino, pues busca que la voluntad de su hermano se cumpla. Ella había resguardado el testamento y la mascota del rey se encarga de que llegue a las manos adecuadas. Y al darle lectura, Mary se entera de que la sucesora designada es Jane Grey. Mary es una villana singular, es despiadada, está enferma de poder, pues anhela el reinado y de rencor, pues por lo sucedido con su madre ha ido desarrollando un odio inmenso por los haitianos. Por ello quiere destruirlos, es más, extinguirlos. Pero también es muy impulsiva, no es tan calculadora como debería. A pesar de tener muchas veces la oportunidad de salir triunfante por el apoyo de los ejércitos y de los nobles, Mary no puede suprimir su enojo y sus intenciones malévolas salen a la luz. Jane se muestra más astuta, por eso es una contrincante tan difícil para Mary. Cuando Jane es nombrada reina inmediatamente, desestima la historia de que el padre de Guilford es el culpable, pues el testigo que había conseguido Mary y Seymour es una pésima impostora y mentirosa, pues no logra mantener la versión que ellos habían creado. Y además Jane consigue una nota en la cual se muestra que Mary y Seymour son culpables, pero deben entregarla porque si no, Mary podría darse cuenta del secreto de Guilford. Mary en un punto intenta asesinar a Jane porque ella era una idealista que buscaba la unión de los reinos. Quería que los verdaderos aceptaran a los haitianos, por Susana, por Guilford, porque en realidad luchaba por esta gente. Siendo honesta, al principio Guilford no se me hizo guapo, pero es el típico, ese chico tiene algo. Y eso es su personalidad. Inclusive cuando Jane se vuelve reina, él la acompaña, aunque su padre insistía en que Jane debería nombrarlo su rey. Guilford nunca tuvo esa intención.
Esos eran los planes de su papá, no los de él. Siempre la apoyó y anhelaba que Jane, con su inteligencia, encontrara realmente una cura para su particularidad. Ellos se van conociendo y es un romance muy bien desarrollado. Se molestan, se apoyan, tienen sus diferencias, pero siempre están ahí, el uno para el otro. La astucia de Jane le maravillaba. Por ejemplo, cuando esta cuadra una cena con los haitianos para hacer que Mary pierda el control, enfrente múltiples testigos, y aunque no intenta asesinarla, sí se muestra como una gobernante débil y termina en una situación muy humillante. Guilford discute con Jane porque ésta se sincera de que no existe cura para su particularidad, pero que ella no siente que él deba cambiar, sino que es el reino el que debe de hacerlo, porque ellos son los que están mal. Pero Guilford se desespera porque a él le importaba curarse, no realmente la nación. Es así como cae en una trampa, pues alguien lo engaña, diciéndole que sí existe cura y que lo acompañe para que se la muestre. Y pues él termina en una situación complicada, pues en realidad era un intento de asesinato y le dicen que sí hay cura, pero siempre y cuando muera. Al final logra librarse de ello, pero es un momento tenso. Pero Jane, al propiciar con tanto entusiasmo esta unión, no se da cuenta de que los nobles están buscando cambiarse de lado. Y es que una corona sin ejército no es corona. La madre de Jane, Frances, es muy manipuladora, pero sobre todo es controladora. Siempre trataba de intervenir en las cuestiones de su hija. Cuando ésta se enteró del secreto de Guilford, la reprende y trata de hacer que termine la relación. Pero para ese punto Jane no puede porque ya está enamorada de Guilford. Así que al ver que no le haría caso, interviene. Inclusive ya le estaba buscando una nueva alianza, porque veía cómo la nobleza estaba descontenta, porque Jane había propuesto la abrogación de la ley de segregación de los haitianos, es decir, para que se unieran los verdaderos y los haitianos. Y esa búsqueda de control también afecta a la más pequeña, a Margaret, pues al enterarse de que la mandarían lejos para reeducarse, es víctima de los villanos, que solo la utilizan para saber los planes de Jane. Los villanos acusan a Jane de traidora y esta es encarcelada. Mary quería matarla en ese momento, pero le hacen ver que se vería como una gobernante sanguinaria y no una sensata, que debía de hacerle un juicio como era debido a Jane. Además, Guilford regresa. Esta lo reprende, pero antes lo besa y está con él, porque lo necesitaba. Él se ha vuelto especial para ella y ella para él. Su romance pasó de un enemies to lovers a un amor prohibido, porque Jane sabía que se ponía en riesgo al estar con él, pero ya estaba enamorada, así que no podía simplemente alejarse de él. En el juicio todo sale bien y esta se logra defender, porque no es de las chicas que huyen, es valiente y siempre enfrenta las situaciones. Pero cuando todo parecía mejorar, porque Jane sería absuelta del cargo, el secreto termina saliendo a la luz, porque el ayudante de Guilford, al verse amenazado, confiesa que Guilford es haitiano. Todos se quedan impactados y ambos son castigados con la muerte. En medio del gran dilema, Frances termina su relación con Stan, el cual está muy desanimado porque no entendía por qué él no sería material de esposo. Eran una pareja muy cómica, pues se veía la inocencia de Stan y la experiencia en cambio de Frances. Y por otra parte, Catherine desarrolla un romance entre tropiezos y timidez con el hijo de Lord Seymour, aunque está dispuesta a abandonar su romance para quedarse con Frances porque perdería a su hija Jane, porque la iban a mandar a la guillotina, y Margaret estaba muy cercana a la reina Mary, entonces su madre se quedaría sola. Pero cuando su madre la vuelve a emparejar, pero ahora con Lord Seymour, porque Mary lo había convencido de que necesitaban una alianza, entonces ella se tenía que casar con otro rey que ya había conseguido eliminar a los haitianos y que él necesitaba una nueva pareja y que podría ser Catherine. Todo se complica y entonces Catherine decide negarse y optar por sus sueños y por seguir al chico con el que quiere estar, con el que sí quiere. Jane ni siquiera en los momentos en los que se ve perdida es cruel. Piensa en distintas formas de salir adelante,
pero no lo logra. Tratan de envenenar a Mary, sin embargo no cae ante el engaño. También de envenenar al guardia, pero se arrepiente porque ha sido muy generoso con ella y le cuenta por qué siempre ha tenido tanta simpatía con los haitianos y como que esta ya no lo logra. Cuando todo se ve perdido, también nos enteramos que Edward no está muerto, que estuvo recuperándose con su bisabuela en un convento, la cual también era villanesca, ¿saben? Pues ella buscaba exterminar a los verdaderos y que Edward fuera el primer rey haitiano. Sin embargo, Edward nunca se convierte. Cuando quiere volver a su puesto, no lo dejan porque no lo reconocen y el pueblo lo había dado por muerto. Pide el apoyo de los haitianos, los cuales están muy molestos porque en toda su gestión pues se les rechazó y les pide una oportunidad para cambiar su situación y que apoyen a Jane, que sí fue generosa con ellos y que están a punto de cortarle la cabeza. Y en ese momento, cuando estaban a punto de cortarle la cabeza a Jane, un halcón le arranca los ojos al guardia. En efecto, Susana salva a su amiga y los haitianos luchan. Guilford, a pesar de ser ayudado por su padre y hermano, no logra huir y termina amarrado en donde encendieron una hoguera para que ardiera. Jane, al ser liberada, corre a ayudarlo. Vemos que está dispuesta a morir antes de dejar a su amado Guilford. No puede aceptarlo. Entre lágrimas se queda con él, pero logra transformarse controlando su habilidad. Y al ser un caballo, ambos pueden salir sanos y salvos del terrible destino que les tenía preparado la cruel reina Mary, dejándonos expectantes a lo que pasará, pues Mary sigue reinando. Nos dejaron un final muy abierto. Como nuestra pareja protagónica regresará para apoyar al rey Edward y a los haitianos, porque Jane no huiría y Guilford ha sabido acompañarla tanto en los buenos momentos como en la adversidad. Así que si buscan una serie entretenida de época, con romance, comedia y mucha fantasía, denle una oportunidad a Milady Jane. Bueno, esa ha sido mi opinión, espero les haya gustado. Si te gustó me dejes un like, un comentario, lo compartas. Y si quieres seguir conociendo de series, te invito a suscribirte a mi canal.